Bueno, para empezar con la exposición, a mí me tocaba el capítulo 1 denominado Conceptos básicos de la tributación internacional. En este capítulo hablaremos sobre los principios de imposición territorial y mundial. Los principios de imposición territorial y mundial son dos enfoques utilizados en el campo de la fiscalidad para determinar la base imponible y el alcance de la tributación de los individuos y de las empresas. A continuación se proporcionará una breve explicación de cada uno de ellos. El principio de imposición territorial establece que un país tiene el derecho de gravar únicamente los ingresos generados dentro de su territorio. Bajo este enfoque, la residencia fiscal del contribuyente no es el factor determinante para la tributación, sino la ubicación de las fuentes de ingresos. Los impuestos se aplican sobre los ingresos que se consideran originarios en el país en el que se generaron, mientras que los ingresos obtenidos fuera del territorio no están sujetos a impuestos o pueden estar sujetos a un régimen fiscal preferencial como exención de tasas o reducidas. Este principio se utiliza en muchos países y es especialmente relevante para la tributación en las empresas multinacionales. Con el siguiente principio, que es la imposición mundial, se establece que un país tiene el derecho de gravar los ingresos globales en sus residentes fiscales, sin importar dónde se generen. Bajo este enfoque, la residencia fiscal es el factor clave para la tributación y se graban todos los ingresos obtenidos por los residentes fiscales, tanto dentro como fuera del país. Esto significa que los ciudadanos y las empresas domiciliadas en ese país estén sujetas a impuestos sobre sus ingresos globales, independientemente de donde se estén generando. Algunos países aplican este principio para asegurarse de que sus residentes fiscales contribuyen a la economía nacional, incluso si generan ingresos en el extranjero. Hablaremos sobre los principios de tributación internacional. El Código Tributario no establece principios específicos para la tributación internacional de manera explícita. Sin embargo, en el marco de la tributación internacional se pueden identificar algunos principios generales que se aplican en el sistema tributario peruano, y estos principios incluyen el principio de territorialidad. En este principio el Perú grava las rentas generadas dentro de su territorio. Esto implica que las rentas fuentes peruanas estén sujetas a impuestos en el Perú independientemente de la residencia del contribuyente. También tenemos el principio de residencia. El Perú grava las rentas de los residentes fiscales en el país, tanto las rentas de fuente peruana como las rentas de fuente extranjera. Esto significa que los residentes fiscales en Perú están sujetos a impuestos sobre sus ingresos globales. También tenemos el principio de tratados internacionales. El Perú ha celebrado tratados de doble imposición con varios países para evitar la doble tributación, y estos tratados establecen reglas para determinar la asignación de derechos impositivos entre los países y para evitar la doble tributación de las rentas. También tenemos el principio de precios de transparencia. El Perú tiene ciertas reglas específicas para la determinación de precios de transferencias en transacciones realizadas entre partes relacionadas, tanto como residentes como no residentes. Estas reglas tienen como objetivo garantizar que los precios en estas transacciones sean consistentes con los precios de mercado y evitar la manipulación de precios para eludir impuestos. Y finalmente tenemos el principio de cooperación internacional. Nuestro Código Tributario establece ciertas disposiciones para la cooperación internacional en materia tributaria, incluyendo intercambio de información y asistencia mutua en la recaudación de impuestos. Esto refleja la importancia de la cooperación entre países para abordar la evasión y la elusión fiscal transfronterizas. Asimismo, hay que precisar que estos principios generales orientan a la tributación internacional un sistema tributario que es importante tener en cuenta que la aplicación de estos principios puede estar sujeta a las disposiciones específicas de la legislación tributaria y de los tratados internacionales. Ahora hablaremos sobre la normativa legal en el peruano en relación a la tributación internacional. Primero, empezaré hablando sobre el Código Tributario peruano, el cual establece reglas y principios generales para la tributación en el país, incluyendo disposiciones relacionadas con la tributación internacional. Estas normas tienen como objetivo regular la tributación de las rentas y actividades económicas que involucren a sujetos domiciliados en el Perú y que tienen un componente de fuente extranjera. El Código peruano establece disposiciones relacionadas a los aspectos de tributación internacional, que son los siguientes. Las fuentes de renta. Aquí se establecen criterios para determinar si una renta se considera de fuente peruana o de fuente extranjera, y estos criterios se utilizan para determinar si una renta debe ser grabada en el Perú. También tenemos los tratados de doble imposición con varios países, y estos tratados establecen reglas para evitar la doble tributación en casos en los que el contribuyente puede estar sujeto a impuestos tanto en el Perú como en otro país. También tenemos la deducción de impuestos pagados en el extranjero. El Código Tributario permite la deducción de los impuestos pagados en el extranjero siempre que se cumplan ciertos requisitos y límites establecidos por la ley. También tenemos los precios de transferencia, el cual contiene
nuestro código tributario ciertas disposiciones relacionadas con la determinación de los precios de transferencias en transacciones realizadas entre partes relacionadas, tanto residentes como no residentes. Estas disposiciones tienen como objetivo evitar la manipulación de precios en transacciones internacionales para evitar la tributación adecuada. Y por último tenemos las normas de antielusión, el cual nuestro código tributario peruano incluye disposiciones generales y específicas para combatir la elusión tributaria en operaciones internacionales y evitar prácticas que tengan como objetivo principal obtener ventajas fiscales indebidas. Le doy pase a mi compañero, quien hablará sobre la ley del impuesto a la renta. Bien, ahora hablaremos sobre la ley de impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta generalmente define ingresos sujetos a impuestos, las deducciones permitidas, las tasas impositivas aplicables y los procedimientos para la presentación de declaraciones de impuestos y el pago de impuestos. Estas leyes varían de un país a otro, pero suelen tener elementos similares. Los ingresos sujetos a impuestos generalmente incluyen salarios, ingresos de negocios, ingresos de alquiler, intereses, dividendos, garantías de capital. Las deducciones permitidas pueden incluir gastos comerciales legítimos, gastos de educación, gastos médicos y contribuciones a planes de pensiones, entre otros. Las tasas impositivas pueden ser progresivas, lo que significa que aumentan a medida que aumenta el nivel de ingresos, o pueden ser tasas fijas para todos los contribuyentes. Además, la ley de impuesto a la renta a menudo contiene disposiciones relacionadas con tratamiento fiscal a empresas, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos extranjeros. Es importante tener en cuenta que la legislación tributaria está sujeta a cambios y actualizaciones frecuentes, por lo tanto es recomendable consultar a la legislación fiscal actualizada. Tratados de doble imposición. Los tratados de doble imposición son acuerdos internacionales firmados entre dos países con el objetivo de evitar la doble imposición de los impuestos sobre la renta y el patrimonio de los contribuyentes que residen o tienen actividades económicas en ambos países. Estos tratados son importantes para facilitar el comercio internacional y fomentar la inversión extranjera, al eliminar o reducir la carga fiscal que podría resultar de la aplicación de las legislaciones tributarias de ambos países. En un escenario de ausencia de un tratado de doble imposición, una persona o empresa que genere ingresos en un país extranjero podría estar sujeta a impuestos tanto en un país de residencia como en un país donde genere ingresos. Esto puede llevar a una doble tributación y a una carga fiscal excesiva, lo que desincentiva la actividad económica transfronteriza. Los tratados de doble imposición generalmente contienen disposiciones para determinar la residencia fiscal de una persona o empresa, así como las reglas para asignar la tributación de diferentes tipos de ingresos, como los ingresos por dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital. Estos acuerdos también pueden incluir cláusulas sobre el intercambio de información y resolución de disputas. Cada tratado de doble imposición es único y puede variar en términos de disposiciones de alcance. Sin embargo, por lo general esos tratados tienen como objetivo principal evitar la doble imposición, eliminar barreras fiscales y promover la cooperación económica entre países firmantes. Importancia de los tratados. Los tratados internacionales son acuerdos formados entre dos o más países que establecen derechos y obligaciones mutuas en una amplia gama de temas. Esos tratados desempeñan un papel crucial en las relaciones internacionales y tienen varias importancias. En principio, el establecimiento de las normas y estándares comunes. Los tratados permiten a los países establecer reglas y estándares comunes en las áreas del comercio, los derechos humanos, el medio ambiente, el derecho internacional humanitario, entre otros. Estas normas ayudan a promover la cooperación y el entendimiento mutuo entre las naciones. A su vez también la protección de los derechos y libertades. Los tratados internacionales pueden garantizar y proteger los derechos y libertades fundamentales de la persona. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen estándares internacionales para proteger a los derechos humanos. De la misma manera, respecto a la resolución de conflictos, los tratados pueden incluir mecanismos para resolver disputas entre países de manera pacífica. Estos mecanismos suelen implicar la negociación, la mediación y en algunos casos el arbitraje internacional. Al proporcionar estructuras y procesos claros, los tratados pueden ayudar a prevenir conflictos y promover la estabilidad y la paz. También tenemos a la promoción del comercio y la inversión. Los tratados de libre comercio
y los acuerdos de protección de inversiones son importantes para fomentar el comercio internacional y atraer inversión extranjera. Estos tratados reducen barreras comerciales y brindan protección legal a las empresas y a los inversores, lo que facilita el flujo de bienes, servicios y capital entre los países. Bueno, y finalmente tenemos a la cooperación internacional. Los tratados acá permiten que los países cooperen en áreas de interés común, como la protección del medio ambiente, la lucha del cambio climático, la prevención del crimen transnacional, la cooperación en materia de salud, entre otros. Esos acuerdos facilitan la colaboración entre países y promueven soluciones conjuntas a desafíos globales. En resumen, los tratados internacionales son fundamentales para establecer las normas comunes, proteger los derechos y libertades, resolver conflictos, promover el comercio y la inversión y fomentar la cooperación internacional. Estos acuerdos contribuyen a la estabilidad y a la paz y también al desarrollo sostenible a nivel global. Ejemplos de tratados suscritos en Perú. El Perú ha suscrito diversos tratados a lo largo de la historia para establecer acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países y organizaciones internacionales. A continuación, les proporcionaré algunos ejemplos destacados de los tratados suscritos por Perú. Pues bien, en principio tenemos el Tratado de la Paz, Amistad y Límites con el Ecuador, el cual se dio en 1998, también conocido como el Tratado de Brasilia. Puso un fin a un conflicto territorial centenario entre Perú y Ecuador y definió la frontera común entre ambos países. También tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el cual se dio en 2009. Estableció las bases para la promoción del comercio y la inversión en Perú y Estados Unidos, eliminando barreras arancelarias y facilitando el intercambio de bienes y servicios. De la misma manera tenemos el Tratado de Asunción, que se dio en 1991. El Perú fue uno de los países fundadores del mercado común del sur, Mercosur, junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este tratado buscó fomentar la integración económica y fortalecer los lazos comerciales entre países miembros. También tenemos el Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca, que se firmó en 1947, que el Perú es uno de los países firmantes de este tratado de defensa mutua entre países de América con el objetivo de brindar asistencia en caso exista agresión o amenaza de paz y seguridad de los Estados miembros. De la misma manera tenemos el Acuerdo de Esquipulas, que se dio en 1987. Perú fue uno de los países firmantes del Acuerdo de Paz que buscó poner fin a los conflictos armados de Centroamérica y promover la democracia en la región. Y finalmente tenemos el Tratado Antártico, que se dio en 1981. Perú es parte de ese tratado que establece el marco legal para la cooperación internacional de la Antártida, promoviendo la investigación científica, la protección del medio ambiente y la prohibición de actividades militares. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de los tratados suscritos en Perú. El país en realidad ha firmado muchísimos acuerdos en áreas como el comercio, medio ambiente, derechos humanos, seguridad y cooperación internacional. A continuación, abordaremos el tema del impuesto a la renta en el Perú. En el sistema fiscal peruano, el impuesto a la renta juega un papel fundamental. En este video examinaremos la importancia de este impuesto en Perú y analizaremos sus efectos económicos. Por lo tanto, tenemos que tocar el fundamento y estructura del impuesto a la renta. El impuesto a la renta en Perú se rige por la Ley del Impuesto a la Renta y sus disposiciones reglamentarias. Se aplica sobre los ingresos generados en el país, ya sea por actividades empresariales, rentas de capital, trabajo independiente o dependiente, entre otros. Para esto, también tenemos que hablar de la importancia del impuesto a la renta. Este impuesto constituye una fuente importante de ingresos para el Estado peruano. Permite financiar el gasto público en áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad, entre otros. Además, contribuye a la equidad y redistribución de la riqueza a gravar más a quienes poseen mayores ingresos y patrimonio. Ahora hablaremos de los efectos económicos del impuesto a la renta. El impuesto a la renta puede tener diferentes efectos económicos. Por un lado, puede influir en las decisiones de inversión y emprendimiento, ya que afecta la rentabilidad de las actividades económicas, y por otro, las tasas impositivas altas pueden desincentivar la inversión y la generación de empleo. Por otro lado, este impuesto puede contribuir a la formalización de la economía al incentivar a los contribuyentes a declarar sus ingresos y patrimonio de manera correcta, evitando la evasión fiscal.
Cuando hablamos del impuesto a la renta, tenemos que tener en cuenta que este se va a encontrar bajo varios retos y desafíos. A pesar de su importancia, el impuesto a la renta en Perú enfrenta retos y desafíos, y uno de ellos es la evasión y elusión fiscal, que reduce la recaudación y la efectividad del impuesto. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para poder combatir estas prácticas y promover la cultura del cumplimiento tributario. Además, es importante evaluar constantemente la estructura y las tasas impositivas para garantizar que sean equitativas y no desincentiven la inversión y el crecimiento económico del país. Asimismo, vamos a hablar de rentas de fuente peruana y tasas impositivas. Dentro del sistema tributario peruano, es importante comprender las categorías de rentas gravadas y las tasas impositivas correspondientes. Hablaremos de las categorías de rentas gravadas en el Perú. La ley del impuesto a la renta en Perú establece diferentes categorías de rentas gravadas, dentro de las cuales encontramos la renta de trabajo, las cuales incluyen los ingresos obtenidos por el desempeño de una actividad laboral dependiente, como sueldos, salarios, bonificaciones y gratificaciones. Por otro lado, tenemos las rentas de capital, las cuales engloban los ingresos generados por la propiedad de bienes y derechos como intereses, dividendos, regalías y ganancias de capital. Y por último tenemos las rentas de actividades empresariales, las cuales incluyen los ingresos generados por la realización de actividades comerciales o profesionales. Una vez vistas las categorías de rentas gravadas, tenemos que hablar de las tasas impositivas aplicables. Las tasas impositivas aplicables a las rentas de fuente peruana varían según la categoría de renta y el nivel de ingreso. En el caso de la renta de trabajo, se aplica una tabla progresiva de tasas impositivas que van desde el 8% hasta el 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que las rentas de capital y la renta de actividades empresariales también tienen tasas impositivas específicas según la duración de la inversión y el régimen tributario correspondiente. Otro punto interesante que tocamos en nuestro tema de investigación es la equidad fiscal y la distribución de la carga tributaria. La estructura progresiva de las tasas impositivas busca promover la equidad fiscal, donde aquellos con mayores ingresos contribuyen en mayor medida al financiamiento del Estado. Esto tiene como objetivo lograr una distribución más justa de la carga tributaria y reducir las desigualdades sociales y económicas del país. Por otro lado, tenemos incentivos a la inversión y desarrollo empresarial. Con esto nos dice que el sistema de tasas impositivas también busca incentivar la inversión y el desarrollo de la empresa en el Perú, a través de tasas impositivas diferenciadas, como en el caso del régimen MIPE tributario, que busca el apoyo a la micro y pequeña empresas, fomentando su crecimiento y generación de empleo. Dentro de los últimos puntos que voy a tratar es el cumplimiento tributario y el combate a la evasión. Es fundamental que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y declaren correctamente sus ingresos. El combate a la evasión fiscal debe ser una prioridad para garantizar la sostenibilidad del sistema tributario y la equidad fiscal. A modo de conclusión, una vez hablado de tasas impositivas aplicables, la equidad fiscal y distribución de la carga tributaria, como también de las categorías de rentas gravadas y rentas y fuentes peruanas impositivas aplicables, podemos decir que el impuesto a la renta en Perú desempeña un papel crucial en la economía del país, permite financiar el gasto público, promover la distribución de la riqueza y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, este enfrenta desafíos que deben abordarse para fortalecer su efectividad y su equidad. A continuación les hablaré todo lo respecto a las rentas de fuente extranjera y los mecanismos utilizados para evitar la doble imposición tributaria. Exploraremos conjuntamente el concepto de residencia fiscal y su importancia y cómo se determina en diferentes países. Al mismo tiempo de que también discutiremos los mecanismos utilizados para evitar conjuntamente la doble imposición, con un enfoque en Perú y los convenios suscritos para el mismo fin. Por último, veremos el crédito impuesto pagados en el extranjero como un beneficio fiscal para reducir la carga impositiva. Comencemos. La residencia fiscal. Debemos entender que la residencia fiscal es un concepto fundamental en el derecho tributario, ya que éste determina qué país tiene el derecho de gravar los ingresos y activos de una persona física o una entidad. Ahora, siguiendo estos parámetros, cada país tiene sus propios criterios para determinar la residencia fiscal, los cuales pueden basarse en el tiempo
que una persona pasa en el país y en los lazos económicos y sociales que tiene en dicho lugar. Tomando en cuenta lo que menciona García, en el 2019 nos dice que la residencia fiscal establece el vínculo jurídico entre un individuo o entidad y un país, determinando claramente así sus obligaciones tributarias. Ahora, en el caso de Perú, la residencia fiscal se regula principalmente en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Según la normativa peruana, una persona se considera residente fiscal en el país si cumple con alguno de los siguientes criterios. Uno vendría a ser la permanencia de más de 183 días o más durante un año calendario, o si su centro principal de intereses económicos se encuentra en Perú. Estos criterios tienden a ser relevantes para determinar las obligaciones fiscales de los residentes en el país. Ahora, la residencia fiscal es crucial en la planificación y gestión de asuntos fiscales internacionales, ya que puede tener un impacto significativo en las obligaciones fiscales y su estructuración financiera de una persona u entidad. Mecanismos para evitar la doble imposición tributaria. Debemos tener en cuenta que la doble imposición tributaria ocurre cuando una persona o entidad es gravada dos veces por el mismo hecho imponible en dos jurisdicciones diferentes, ya sea a nivel nacional o internacional. Y esto genera una carga tributaria excesiva e injusta. Según lo establecido por Shoury en el 2013, nos dice que la doble imposición tributaria se produce cuando por un mismo concepto de ingreso o patrimonio. Ahora, la doble imposición puede surgir debido a las diferencias en los sistemas tributarios y normas de diferentes países. Por ejemplo, una persona puede estar sujeta a impuestos sobre sus ingresos tanto en el país donde reside como en el país donde se generan esos ingresos. Por lo tanto, para evitar esta situación, se han establecido mecanismos para evitar la doble imposición. En el caso de nuestro país, la doble imposición tributaria se aborda mediante la aplicación de tratados para evitar la doble imposición y otros mecanismos contemplados en la legislación tributaria. En este caso, Perú ha suscrito una serie de tratados con diferentes países con la finalidad de prevenir la doble imposición y la evasión fiscal. Y estos tratados establecen normas para determinar qué país se graban cierto tipo de ingresos y cómo se evita la doble imposición. Además, se contemplan disposiciones sobre el intercambio de información tributaria entre las administraciones tributarias de los países involucrados. Y estos tratados permiten utilizar mecanismos como el crédito fiscal o la exención de impuestos para evitar justamente la doble imposición. Ahora, el crédito por impuestos pagados en el extranjero se aplica principalmente a los impuestos sobre la renta, pero también puede aplicarse en otro tipo de impuestos como los impuestos sobre la propiedad o impuestos sobre las ventas, en donde el monto del crédito está sujeto a ciertos límites y restricciones establecidos por la ley fiscal de cada país. En el caso de Perú, se han suscrito convenios justamente para evitar la doble imposición con varios países como son Chile, Canadá, Brasil y Japón.
en los cuales se establecen las reglas para determinar en qué país se grava la renta o los bienes, y justamente para evitar la doble imposición.